Hola amigos y amigas, nos da muchísimo gusto saludarles. Estoy haciendo este pequeño video para resolver algunas dudas que tenemos de este proyecto, bueno, que les han surgido de este proyecto. Son dudas de la parte delantera y de la manga. Y bueno, voy a tratar de ser lo más explícita que pueda, ¿vale? Entonces, nuestra parte de atrás quedó así. Quedaron 15 puntos de arroz. Todos estos son revés, los que están en los círculos de abajo. Nuestra trencita de 9, nuestra puntada de 8, un rombo. Nuestra puntada nuevamente de 8, una trencita de 9 y 15 puntos de arroz. Estos, recordemos, bueno, ya les comenté que son revés. Sí es importante, por favor, que ustedes vayan tomando notas y que vayan teniendo como sus apuntes a la mano. En la parte de atrás nada más tenemos un rombo. Fue montado con 71 puntos y se hicieron 3 aumentos, ¿vale? Este número de 71 para hacer las partes de enfrente se divide entre 2. Obviamente nos quedaron 35 y nos sobraba un puntito. Ese puntito normalmente se refleja porque el rombo es de 13, por eso es un puntito. Pero aquí en la parte de enfrente nos tocó tejer 2 rombos, por eso ya no nos queda en número impar, sino en número par. Entonces, nuestros 35 puntos son los que se tienen que montar para el resorte y es con lo que se inicia la puntada. Empezamos las partes de adelante con 6 puntos de arroz, un revés, nuestra puntada nuestra trenza de 9 puntos, un revés, nuestra puntadita de 8, un revés, un rombo de 13 y 2 revés. Así como termino en 2, así tengo que empezar la otra partecita. Empezar por 2 revés, un rombo, el revés, mi puntadita de 8, revés, mi trenza de 9, un revés y 6 puntos de arroz, ¿vale? Entonces, a estas partes, los aumentos que yo haga en la parte de atrás son los aumentos que tengo que hacer en los costados de mis partes de enfrente. En este caso, en ambas partes se hicieron 3 aumentos. Y en la parte de enfrente quedaron 2 rombos, en la parte de atrás nada más quedó 1. Y espero que hasta ahí no tenga ningún problema. Ya con las 2 partecitas de enfrente tenemos nuestra manga. Nuestra manga los puntos que se tienen que hacer para resorte son 39 puntos, midiendo el contorno de la manga. Aquí lleva un rombo. Entonces iniciamos con 12 puntos de arroz, un revés, nuestro rombo, un revés y 12 puntos de arroz. Y se van haciendo aumentos. En este caso yo le hice 5 aumentos aproximadamente, pero depende de su brazo, depende del brazo de la persona para quien lo vayan a tejer, porque hay brazos que son muy llenitos y otros que son muy delgados. Este brazo ni es muy llenito ni es muy delgado. Entonces yo le hice aproximadamente 5 aumentos y fueron cada 6 vueltas más o menos. Entonces ya ustedes tendrán que ir checando más o menos y dependiendo del grosor del estambre con el que lo hagan. Bueno, espero que las dudas les sean aclaradas checando el plan que tengo aquí escrito.
Nos da muchísimo gusto que nos escriban, muchas gracias por sus dudas. Sí tenemos cuidado en leer sus mensajes, también tenemos cuidado en contestarles. A lo mejor nos tardamos un poquitín, pero sí queremos darles gracias a todas las personas que están al pendientes de nuestros proyectos. Gracias a las personas que se han suscrito. Les mandamos así muchos saludos. Muchísimas gracias. Mil disculpas por las equivocaciones. Somos un equipo. Si nos equivocamos y si de repente nos falta algo, entonces estamos tratando de ser lo más explícitos que podamos para que las personas que están aprendiendo a tejer no se nos desanimen. Felicidades a las personas que ya tienen avanzados sus proyectos. Ya hemos recibido mensajitos que ya tienen avanzados sus proyectos. Pues gracias, les mandamos un cordial saludo, un abrazo y esperamos vernos pronto en el próximo proyecto que se suba. Que Dios les bendiga y saludos.